¿Cómo se ve eso? Pero
Vamos a poner más piedras. Bueno. Y bueno, le estoy poniendo a continuación las estrellitas que son de la gorra, que si no me equivoco, la usó Omar Camacho en La Ciudad del Sol. Y si no me equivoco, es la de Barba Hats, colaboración con Nathan Mexicano. Y bueno, le vamos a poner esa ahí para que no se entender las costuras. No, me está quedando increíble. Tiembla Barba Hats, tiembla. Ay, no, mentira, pero bueno. Sí, me salió muy bien padre, la verdad. No me tenía tanta fe. Bueno, porque aún no recordaba bien cómo está quedando. Se está quedando ignoranillero, se mancharon porque por el plumón, ¿ok? Y miren, listo. Ahora voy a poner esto abajo para que cuando se ponga la gorra pues se vean todos los diamantes de abajo. Ok. Tiembla Barba Hats. Tiembla. Pero sí, o sea, sí he visto las gorras así súper bonitas. Miren cómo está quedando. Vamos a poner más diamantes y bueno, así es como quedó en mis pecas. Vean qué bonito se ve. El suéter también lo hice yo. Miren qué bonito se ve. El suéter también lo hice yo. Vuelvo a repetir, por si no me habían escuchado. Vean qué bonito, así por delante, por detrás. Pues me encanta. Y ya no sé qué más decir, ¿verdad? O sea, tú sabes, síganme en mis redes sociales, para mi canal que nos vean en TikTok, Pinterest. Y ya, creo. También tengo otras cuentas que se llaman mi favorita en TikTok, tengo 3, entonces bueno,